quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa que podemos adorarte y cantarte desde nuestra casa, nosotros desde este lugar, y juntos en el Espíritu, Señor, poder adorarte y bendecirte. Gracias, Señor.
Dios les bendiga, cómo se encuentran en esta mañana. Nuevamente justamente nos encontramos en este lugar para compartirles una palabra donde queremos realmente desde nuestro corazón que puedan recibir lo mejor del Señor para cada uno de ustedes. ¿Sí? Realmente queremos llegar a sus hogares y los saludamos con la paz de Dios, esa paz que dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Esa es la paz que viene de parte del Señor hacia nuestras vidas y disfrutamos de los momentos y de los días porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Muy bienvenidos a esta nueva transmisión y queremos llegar a sus hogares por medio de las alabanzas, por medio de las canciones, por medio de la palabra, y queremos que todo sea para bendición, ¿sí? Sobre todo queremos que el nombre del Señor sea exaltado y de esta manera podemos honrar su nombre. En esta mañana, antes de compartir la Santa Cena, antes de celebrar este momento, vamos a compartir una palabra, vamos a desarrollar una pequeña reflexión que tiene que ver con la justificación. A través de la cruz del Calvario, a través de la cruz donde el Señor ha sido sacrificado, podemos encontrar la justificación para nuestras vidas. Y permítanme leer el texto que hemos tomado como base, donde lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tiene que ver con el de Romanos, nos habla precisamente de todo este tema que tiene que ver con la justificación. Y vamos a ver algunas cosas interesantes e importantes para que la podamos entender en cada momento, en cada día, ¿sí? La palabra justificar significa declarar justo, resultado de un acto de Dios por el cual imputa, o sea, acredita todo lo que Cristo es en persona, en carácter, en obra, a todo pecador que pone su fe en Él. Esto es para todos aquellos que pueden creer en el Señor. Otro de los conceptos que tenemos como para poder entender la justificación, decimos que justificar es declarar justo. Hemos dicho esto es más que perdonar. No solo libra al hombre de la pena del pecado, sino que lo coloca en una posición ante Dios como si no hubiese pecado. Eso significa la palabra justificación. Y hoy es, como decíamos recién, es para aquellos que pueden entender la obra redentora de Cristo. Quiero continuar, si usted en su pantalla lo tiene. Sí, el costo para nosotros es gratuito, pero para Dios el costo ha sido la vida de su Hijo, de su único Hijo. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos tener, y usted lo tiene allí, la fuente es su gracia. La gracia es el favor no merecido. Nosotros no merecíamos esa gracia, pero gracias a la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio, tenemos esa gracia no merecida. Tenemos otro concepto, usted también lo tiene allí delante, la base, mediante la redención de Cristo Jesús. Y otra cosa más que también tenemos que entender en este tiempo: la redención es la liberación obtenida por la entrega de un precio. El redimido es exento de pago. Mis queridos, el Señor ha pagado ese sacrificio, ha pagado el rescate, y hoy nosotros disfrutamos de esa libertad. El hecho de poder estar gozosos a pesar de cualquier circunstancia de la vida, esto nos hace entender y comprender de que a través de la sangre de Cristo tenemos justificación. Y ahí comienza a desarrollar el capítulo 5, las palabras donde dice 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Allí uno puede hacerse una pregunta. ¿Pensamos que la justificación es poca cosa? Y realmente podemos decir que no es poca cosa. Lo que Dios ha hecho es algo muy importante, donde hoy, si estamos de pie, es gracias a ese sacrificio. Y eso tiene que ver con la justificación. Para el ser humano, para el que no cree, el hecho de vivir una vida apática o quizás donde no puede creer, no puede disfrutar de estos maravillosos momentos que podemos tener cuando creemos en que el Señor, a través de su sacrificio, obtenemos la redención hacia nuestras vidas. Justificación es la bendición inicial que incluye todas las promesas. Y ahí usted tiene un concepto. Cuando recibimos la justificación por fe, recibimos todo lo que tiene dispuestos para regalarnos. El Señor nos regala esa bendición. Y a través de la justificación, ahora vamos a ver algunas cosas esenciales. A través de que hemos sido declarados justos. En primer lugar, vamos a ver el primer concepto. Y el primer concepto es que tenemos paz para con Dios. Y cuando hablamos de tener paz para con Dios, lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 14, 15 y 17, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo de su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice, para crear de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, dice, y a los que estaban cerca. Y esto tiene que ver lo que el Señor ha desarrollado por medio de ese sacrificio. Ya no hay judío, ya no hay griego, somos todos lavados y comprados por la misma sangre. Y aquí tenemos el concepto de la paz. Paz es estar unidos, poner fin a la hostilidad. Dios ha hecho precisamente eso a través de ese sacrificio. Hemos sido justificados y podemos encontrar la paz para nuestra vida. Ahora bien, tenemos otro concepto, otra esencia, algo que podemos entender. Lo primero entonces es tenemos paz para con Dios. La segunda cosa que podemos encontrar aquí en Romanos, donde dice el versículo 2, la segunda cosa, vuelvo a reiterar, por quien también tenemos entrada. Y dice que no solamente perdón, sino también tenemos una íntima e inmediata entrada. Y no solamente íntima e inmediata, sino permanente entrada ante el trono de la gracia. Nosotros, mediante la justificación, no solamente tenemos paz, sino también tenemos una entrada íntima, gratuita, inmediata y permanente. Y eso nos da el hecho de ser justificados por Dios. La tercera cosa que podemos encontrar y entender por justificación es que tenemos firmeza. Sí, el versículo 2 dice, en la cual estamos firmes. Y aquí la palabra firme quiere decir estar en pie delante de Dios, no avergonzados. Mis queridos, el hecho de poder disfrutar de ese sacrificio, de esa bendición, nosotros tenemos firmeza. Y hay dos textos que podemos ver para entender este concepto. Salmo 133 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y otro de los textos que hemos tomado para este concepto es Apocalipsis 6:17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Entonces, el tercer concepto que podemos tener es que estamos firmes. Por más que el hombre y el ser humano muchas veces cometa errores, sabemos que hay una entrada, y no solamente una entrada permanente, sino que nos hace estar firmes. Y de esta manera caminamos con el Señor.
Y todo viene a través de la justificación. Ya no estamos avergonzados por lo que en algún momento hemos tenido que pasar, sino que estamos firmes, no avergonzados, porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona de todo pecado. La cuarta cosa que nos hace ver la justificación es que nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, sino, dice el versículo que hemos expresado y usted lo tiene en pantalla, sino nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulación significa aflicción, angustia. Ese es el concepto de tribulación. Ese es el significado. Dice Pablo allí en Filipenses 4:14, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Esa es parte de lo que muchas veces el ser humano tiene que vivir, los momentos difíciles, la adversidad, el dolor, la tristeza. Pero sabe que a través de la tribulación uno va adquiriendo experiencia. Y dice allí 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hoy hay muchas personas que viven en dificultad, en dolor, en angustia. Y nosotros, aquellos que en algún momento hemos recibido a Dios en el corazón, aquellos que tenemos quizás algunos años en el Evangelio, aquellos que hemos aceptado a Dios en el corazón y caminamos en total convicción con Dios, tenemos la capacidad de consolar y de considerar a aquellos que están pasando dificultades. Por eso es importante muchas veces pasar por estas experiencias. También viene a través de la justificación. Pablo lo enfatiza. Hermanos, tenemos gozo y paz en las tribulaciones. Otro de las cosas que podemos decir, que el incrédulo, la persona que no cree a Dios, para él la tribulación es un gran problema porque cree en las cosas terrenales. Pero aquel que cree en el Señor, la tribulación es parte de su vida y lo toma. Porque sabe que viene de parte del Señor, es parte de los procesos que muchas veces tenemos que pasar. Por eso aprendemos y consideramos que la tribulación muchas veces llegará a nuestras vidas y tenemos que transitar por momentos difíciles, pero siempre sabiendo de que esto nos enseña. Y fíjese que podemos ver, ¿sí?, por qué debemos gloriarnos en las tribulaciones. Decíamos recién que aprendemos a través de las tribulaciones. Aprendemos a través de ellas. Y esto nos da la capacidad de poder ver lo siguiente. Dice el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es el círculo que comienza con esto, ¿sí? Produce paciencia. La paciencia significa firmeza, constancia. Entonces, la tribulación produce paciencia, que es estar firmes y ser constantes. A veces es difícil, mediante un momento de adversidad, vivir en esta experiencia, pero esto nos hace crecer. Entonces, a través de la tribulación viene la paciencia. Esto produce paciencia, donde estamos firmes y estamos constantes. El versículo 4 dice: y la paciencia nos lleva a vivir muchas veces la prueba. ¿Y cuál es el sentido de prueba? La prueba significa aprobación. Hay un original griego, la aprobación que viene de la experiencia. O sea que el círculo comienza diciendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia nos lleva a ser firmes y constantes. La paciencia nos lleva a vivir una prueba, pero la prueba nos hace entender que somos aprobados. Aprobados viene por la experiencia.
Cada uno de los que están seguramente capacitándose para una carrera tienen que pasar por diferentes evaluaciones y luego de pasar esas evaluaciones van superando esas pruebas. En la vida cristiana muchas veces tenemos que pasar por estas experiencias y de esta manera comprendemos y entendemos de que esto nos ayuda a ser experimentados en el Señor. Estamos hablando de la justificación y esto es lo que hoy estamos tratando de entender y comprender para nuestras vidas. El versículo 4, la segunda parte dice: la prueba, esperanza, una esperanza segura, no un tal vez, no un ojalá. Y esto nos lleva a tener esperanza. Todo ese círculo que hemos visto nos lleva a entender de que podemos llegar a tener esa esperanza. Y esa esperanza es firme. En esta mañana, aquellos que están escuchando esta transmisión, entendemos de que a través de todas estas experiencias llegamos a tener esperanza. No hay mejor experiencia que poder vivir como final un tiempo de victoria, un tiempo de bendición, un tiempo de esperanza. Es algo que el ser humano carece, no tiene esperanza. La tristeza y la tribulación los lleva a vivir un momento de tristeza, de angustia, de incertidumbre. Pero el círculo que aquí nos habla Romanos nos lleva a entender de que esto nos lleva a tener esperanza. Y en esta mañana también es para bendecir tu vida. Somos justificados y a través de la justificación nos va a llevar a vivir por experiencias de tribulación. La tribulación nos llevará a ver la paciencia, a tener firmeza. La paciencia nos llevará a vivir las pruebas. Esto nos hará adquirir capacitación, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder llevar a tener la esperanza. Esto es el camino de Dios, un camino de bendición, un camino que nos bendice, que nos ayuda a entender de que todo ayuda para bien a los que a Dios aman. Entonces, el versículo que hemos leído dice: ¿por quién? Versículo 2, porque esto nos lleva, este versículo 5, la esperanza no avergüenza, es porque allí regresamos al versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y hoy nada nos hace retroceder. Estamos firmes y todo viene gracias a ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Tenemos ese regalo divino que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ahora continúa el relato y dice allí el texto, y pasamos a ver la quinta posesión, donde dice: la esperanza no avergüenza. En nuestro idioma la palabra esperanza muchas veces denota algo de duda, ¿sí? Tenemos esperanza, es como que tenemos algo de esperanza. Es como que nosotros cuando hablamos de este significado pareciera que hay esperanza, pero también está mezclada con un poco de duda. Pero aquí en el concepto, ¿sí?, la esperanza no avergüenza, tiene que ver con la seguridad que viene de parte de Dios. Por eso, a través de todos los acontecimientos y todas las evidencias y todo lo que tenemos que vivir, tenemos que saber de que tenemos seguridad, creemos en un Dios todopoderoso. Un día, como muchas veces lo mencionamos, lo hemos recibido en el corazón y hoy caminamos y tenemos esa total seguridad. Por eso, amigo, amiga, hermanos, en esta mañana podamos entender este concepto de que en Dios tenemos total seguridad. Cuando hoy vemos tanta inseguridad expresadas en diferentes ámbitos, en Dios tenemos seguridad. Por eso caminamos. Y esto viene a través de la justificación. Y ahí 5:5b inmediatamente da la razón. Dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos la respuesta a través de este versículo.
Sabe que en el versículo 6 y versículo 10 tenemos la posibilidad de ver lo que significa confianza, esperanza. Versículo 6 de este capítulo 5, a través de ese porqué, ¿sí? Porque siempre en cada acción hay un porqué. Y el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto nos da confianza, esto nos da esperanza. Y no solamente esto, el versículo 10 también hay un porqué. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y aquí nos damos cuenta por qué tenemos que tener esperanza, por qué tenemos que tener confianza. Y continúa el relato hablando de la justificación, la sexta cosa, el versículo 5 dice, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias a esa justificación. El relato vuelvo a recordarle, justificados por la fe. ¿Sí? No lo tiene usted allí, pero yo se lo recuerdo. Estamos hablando de la justificación. Hemos dado el significado. Hemos sido declarados justos. Y a través de la justificación, en este sentido, versículo 5, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice allí, primera de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El amor hacia Dios o el que procede de Dios. El amor que nosotros tenemos hacia Dios o el que procede de Dios. Las dos cosas. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Y hay otros textos que podemos encontrar. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, dice, y amamos sus mandamientos. Y cumplimos sus mandamientos. El hecho de tener este concepto nos da la posibilidad de entender de que a través de cumplir los estatutos y mandamientos tenemos esa bendición. Y aprendemos. Hoy tenemos que considerar, a veces tenemos las diferencias que el ser humano tiende a tener con los que los rodean, pero a través de la justificación tenemos devoción por Dios, recibimos el amor de Dios, pero eso que nosotros tenemos y obtenemos, lo tenemos que expresar a quienes tenemos a nuestro lado. Tenemos que amar a nuestros hermanos. La Biblia nos habla de que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, y qué difícil es amar a aquellos que muchas veces nos han dañado, que nos han hecho algún mal. Sin embargo, por medio de la justificación, también podemos encontrar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y esto nos hace y nos enseña. Ahora bien, hay otro concepto más, otra posesión más que viene de parte de Dios. Sí, viene también a través de la justificación. Versículo 5, tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice versículo 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mis queridos, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esto nos hace evidenciar experiencias gloriosas y entender de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde el Señor nos ha, cómo el Señor ha suplido nuestras necesidades. Y no solamente tenemos el Espíritu Santo, a través de la justificación tenemos la gracia. Versículo 8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Hemos hablado de todos estos conceptos. No merecíamos ese regalo. Pero sin embargo podemos en esta mañana entender que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otra pantalla que usted tiene delante suyo y tiene que ver con lo siguiente, donde dice que el universo muestra que Dios es un Dios de poder. La creación muestra que Dios
es un Dios de sabiduría. La cruz nos muestra que Dios es un Dios de amor. No lo tenemos en el proyector, pero sí sale el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese no está, ese texto no tiene ahí, pero lo recordamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor. Entonces, a través de la justificación, entendemos de que el Señor nos ha dado de su gracia. Vemos también el otro concepto del versículo 9, donde dice: salvos de la ira, hemos sido salvados de la ira, salvación presente. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, a través de la justificación tenemos salvación. Sabemos, y muchas veces lo compartimos, y en estas transmisiones lo hemos dicho, nuestra vida no se termina acá en esta tierra. Nuestra vida continúa allá en los cielos. Nuestra vida continúa allí, para siempre. Por eso, en este tiempo, tenemos que agradecerle a Dios, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las experiencias y aún muchas veces negativas que tenemos que vivir, porque sabemos que tenemos salvación. Cuando partimos de esta tierra, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Vamos a estar por siempre, jamás con el Señor. Otra de las cosas que nos hace ver la justificación, versículo 10 dice: salvos por su vida. ¿Sí? Y Hebreos 7:25 dice: por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tener un encuentro para conversar tiene que ver con la bendición de tener a Dios. ¿Sí? Esto nos hace entender de que esa salvación es perpetua y esta salvación es la que hoy disfrutamos. Otro de los conceptos, y el último, para entender la justificación, el versículo 11 dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios. No lo tenemos aquí, pero Pablo, él podía decir que se gloriaba en Dios. El hombre se gloria en sí mismo, se gloria en las cosas terrenales que muchas veces tiene en sus manos, pero nosotros nos gloriamos en Dios, en el Dios de nuestra salvación. Esto tiene que ver con la justificación. La última pantalla que usted tiene, y es importante entender esta bendición. Nos gloriamos en Dios porque dice el versículo 6: cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Nos gloriamos en Dios porque el versículo 8 dice: cuando siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos gloriamos, ¿sabe por qué más? El versículo 10 dice: siendo enemigos, a pesar de eso, también Cristo murió por nosotros. Hoy le damos muchas gracias a Dios por esta bendición. Hoy le damos gracias a Dios por ese sacrificio. A través de ese sacrificio hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos. Y esto es algo que lo tenemos que disfrutar, ¿sí? Gracias a esa obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Mientras estamos escuchando una melodía, vamos a estar en esta mañana participando de la Santa Cena, recordando ese sacrificio precisamente. Jesús lo dijo: cada vez que lo hagan, recuérdenme. Y no solamente esto, recuerden que yo vendré a buscarlos nuevamente. Que el Señor los bendiga en gran manera en esta mañana. Y vamos a
estar en esta mañana celebrando. Y si estás solo o sola, o si estás en familia en esta mañana, te invitamos a que puedas participar de esa cena que un día Jesús mismo participó y expresó esas palabras que recordamos cuando tomó el pan y cuando tomó el vino. Que Dios les bendiga. A continuación, no se vayan. Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy
Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos, en este caso en familia, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo dice: tomad, comed este pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y si estás en tu hogar en esta mañana, como sacerdote del hogar, o si te encuentras solo o sola en esta mañana, vamos a estar orando por este pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, en esta mañana nos unimos en oración, Señor, y estamos recordando ese sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio hoy podemos encontrar esa justificación. Señor, hemos sido declarados justos. Señor, sabemos que tu cuerpo ha sido maltratado, ha sido lacerado, ha sido lastimado, Señor, por nuestros pecados. Pero sabemos que a través de ese sacrificio hay una victoria que se ha ganado, Señor, y esa es la victoria que hoy estamos celebrando. Padre, gracias te damos, Señor, que al participar de este pan, Señor, podamos encontrar esa bendición, Señor, y recordarte, Señor. Nunca podemos olvidarnos de ese gran sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Padre, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: y habiendo dado gracias, la palabra lo partió. Y hoy podemos ser solos uno con Cristo, porque Él ha hecho ese sacrificio. Y vamos a participar en esta mañana de estos emblemas santos, de esta bendición. A través del pan podemos ver el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana usted tome ese pedazo de pan y todos juntos vamos a estar participando, ¿sí? Usted desde su casa, nosotros desde aquí vamos a participar del pan. En esta mañana seguramente lo tienes en tu mano y queremos que el Señor pueda bendecir. Recuerda que Cristo fue partido por todos nosotros. Vamos a participar. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias te damos por ese sacrificio. Tus manos clavadas. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Me has lavado. Bendecimos tu nombre, Padre. Conozco. Aleluya. Sí, Señor. Tu abrazo y tu perdón. Aún indigno podemos decir: Digno es el Señor. gloria a Dios. En su trono está. Amén. Sí, Padre. Hoy te coronamos, Reinas. y reinas con poder. Oh, gloria a Dios Altísimo. Altísimo Señor. Oh, aleluya, aleluya. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres digno. Digno es el Señor. Tú eres digno. Gracias te damos, Señor.
Luego toma la copa. Esta copa es el significado, el símbolo de la sangre de Cristo. Esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, dice su palabra, dice Jesús. Haced esto en memoria de mí. A través de la sangre de Cristo tenemos perdón de pecado. Tenemos esa justificación. Tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Oramos por este vino, símbolo de la sangre de Cristo. Padre, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por este sacrificio, como lo hemos dicho. Pero en este momento estamos orando por este vino, símbolo de tu sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Señor, y tú has cumplido. Señor, y hoy podemos celebrar esta bendición. Hoy estamos más que agradecidos de poder participar de estos emblemas santos, Señor. Y a través de este vino podemos ver que tenemos libre acceso ante tu presencia. Oh Señor amado, en esta mañana queremos darte muchas gracias por ese sacrificio hecho por cada uno de nosotros. Señor, gracias por ese perdón. Gracias por ese amor. Gracias porque a través de ese sacrificio tenemos la bendición. Y hoy estamos recordando, Señor, con nuestros hermanos desde sus casas, Señor, ese sacrificio. Muchas, pero muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a participar tomando este vino, símbolo de la sangre de Cristo, mientras escuchamos esta melodía. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Si estás en tu casa, adórale. Si estás en tu casa, quizás tienes a alguien a tu lado, tómate de ese quien tienes a tu lado. Vamos a celebrar esta bendición, cantando esta canción, sabiendo y diciendo que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración. En esta mañana hay bendición, hay gratificación. De nuestros labios puede salir un cántico de victoria. Tenemos victoria gracias a esa sangre hecha en la cruz del Calvario. En esta mañana te invito a que, unidos como familia, todos juntos podamos celebrar, agradecer a Dios. Oh, aleluya, gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Adórale desde tu lugar. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señoras. Si hoy puedes disfrutar de la vida, es porque Dios nos ha regalado, por medio de ese sacrificio, vida y vida en abundancia. Vida para que la disfrutes, vida de gozo, vida de bendición. Aleluya. Gracias. Él es digno, Él es digno. Y en esta mañana se merece toda adoración. Una vez más lo decimos. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Aleluya, gracias Señor. Vamos
vamos a orar en esta mañana. Vamos a agradecer al Señor. ¿Qué les parece? Desde este lugar podemos sentir la presencia de Dios. Desde su hogar seguramente está sintiendo que el Señor también está. Y es un tiempo de agradecimiento el que vamos a hacer. Es un tiempo de gozo, porque a través de ese sacrificio podemos tener gozo, alegría, por tan grande sacrificio. Tómese de la mano de quien tiene a su lado en esta mañana. Nos unimos en oración. Nos unimos en oración, todos juntos. Y podemos sentir la presencia de Dios. Nosotros desde aquí, usted desde allí. Que el Señor pueda seguir dando de esas riquezas, de esas grandes bendiciones que tiene para su vida, para su familia. Oramos, Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Muchas gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio hoy tenemos perdón de pecados. A través de ese sacrificio tenemos justificación, tenemos redención, tenemos vida unidas a ti, Dios mío, nuestra vida en un solo sentir, Padre, sabiendo de que por medio de esa victoria tenemos nuestra victoria. Gracias, Señor. Oramos por las familias, por los matrimonios, oramos por las relaciones. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando dificultades y necesidades. Señor, a través de ese sacrificio podemos encontrar redención y bendición. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por esta posibilidad, Señor, de poder estar compartiendo esta Santa Cena junto a nuestros hermanos desde su casa, pero en un mismo sentir, Señor, y todos juntos recordando ese sacrificio. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias por ese amor tan grande. Muchísimas gracias por ese amor infinito. Muchísimas gracias, Señor, por ese regalo hecho en la cruz del Calvario. Tu victoria, Señor, es nuestra victoria y hoy lo celebramos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No sé si querés decir unas palabras. Hermanos, Dios les bendiga. Sí, la paz del Señor, sí, en cada corazón. ¿Cuánto le podemos dar gracias a nuestro Señor en cada momento? El Señor siempre está. Sí, gracias. Podemos decir gracias, 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 porque el Señor es bueno. Sí, gracias por esa cruz. Cuánto amor sobre nosotros. ¿Qué le podemos más al Señor? Gracias, papá, le podemos. Gracias porque cuánto amor que tienes por cada uno de nosotros. Sí, hermanas y hermanos, gracias. También le queremos dar gracias por mi mamá. Sí, y bueno, si le pedimos, podemos orar por ella también un poquito más, ¿sí? El Señor está con ella, pasa momentos diferentes, pero Señor, el Señor está, ¿sí? Y también vamos a orar por todos los hermanos que están pasando por momentos difíciles, ¿sí? Vamos a orar por ellos también. Y también queremos pedir por la familia Blanco, ¿sí? Que el Señor fortalezca a sus vidas. Señor, son momentos diferentes que han pasado, pero vamos a pedirle al Señor también por ellos, ¿eh? Bueno, hermanos, los amamos y adelante, los queremos mucho. Bendiciones, hermanos, ¿eh? Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Muchas gracias por estar, por compartir, por ser parte de esta transmisión. Recuerde que los días jueves estamos a las 19 horas, los días domingo a las 11. Queremos agradecer a aquellos que son parte de esta transmisión, porque son de mucha bendición para nosotros. La verdad que les agradecemos a cada uno, y de esta manera ya queremos despedirnos, pero no se vaya. Vamos a escuchar un tema musical hecho por nuestros hermanos del grupo de alabanza. Así que Dios les bendiga, que tengan un hermoso domingo, sí, una excelente semana. Amén.
estruendo y nos asombra con maravilla. Es el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, por esta mañana maravillosa donde pudimos adorarte, escucharte, Señor, sentir tu presencia. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Gracias, Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar, con desespero
tus promesas